Bienvenidos, jóvenes, a esta clase de miércoles 11 de diciembre. Vamos a introducir como tal el capítulo de funciones, pero antes de explicar qué es una función, voy a introducir un concepto que se llama una relación. Entonces, veamos qué significa una relación. Dice, yo tengo dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. Vamos a definir una relación R que va del conjunto A al conjunto B y eso se define como una correspondencia entre los elementos del conjunto A, que es el conjunto de partida, con el conjunto B, que es el conjunto de llegada. Ok, voy a explicar varias cositas aquí rápidamente. Están diciendo la palabra correspondencia. En matemáticas, ¿qué es una correspondencia? Una correspondencia en matemáticas es básicamente este diagrama que está aquí. ¿Qué representa este diagrama que está aquí? Primero, el primer conjunto o el primer círculo representa el conjunto A. El conjunto A está formado por estos elementos. A tiene un conjunto formado por la X, por el 2, por el 3 y por el 4. Para hacer esa correspondencia, yo necesito que exista otro conjunto que se llama B, que tiene una serie de elementos. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es, X le corresponde a Y, 2 le corresponde a la letra O, 3 le corresponde a O y 4 le corresponde a P. Ese esquema es lo que se llama una relación, ¿ok? Entonces, repito de nuevo. Una relación es una correspondencia entre un conjunto A versus un conjunto B. ¿Ok? Resulta ser que cuando uno tiene que un elemento A vive en el conjunto A y un elemento B vive en el conjunto B, y si entre ellas se relaciona, se escribe así. ¿Qué significa esta notación? Esta notación significa que el elemento A del primer conjunto se relaciona o se corresponde con un elemento B del segundo conjunto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en este dibujo que está acá? Uno puede decir lo siguiente. Vean aquí abajito lo que tengo acá. X se relaciona con un elemento Y. ¿Qué significa que X se relaciona con un elemento Y? Significa que yo tengo el par ordenado X, Y. ¿Qué significa que el 2 se relacione con el 0 y el 3, perdón, no es un 0, es la O? ¿Qué significa que el 2 se relacione con la O y el 3 se relacione con la O? Significa que yo puedo representar el par ordenado 2,0, bueno, 2,O o 3,O. Y que 3 se relacione con un elemento P, eso se puede escribir como el par ordenado 3,P. Eso que estoy escribiendo aquí abajo, de hecho lo voy a marcar en un cuadro rojo, eso tiene nombre. Eso se le llama el gráfico, termina con O, el gráfico de una relación. ¿Ok? Entonces, eh, básicamente, para culminar esta primera parte, el gráfico de una relación lo que va a tener es el conjunto de todos los pares ordenados que se relacionan entre sí. ¿Okay? Entonces, este es el concepto de una relación. ¿Alguien tiene alguna duda con este concepto? Es un concepto muy sencillo, básicamente es asociar un elemento de un conjunto con un elemento de otro conjunto. Muy bien, eso es una relación en matemáticas. Ahora bien, vamos a definir ya lo que es una función. Ok, veamos qué es una función, que básicamente es el tema principal en matemática general. Resulta ser que vamos a definir una función, generalmente uno usa la letra genérica, la letra F. Ok, entonces vamos a usar la letra F, que es una letra muy genérica.
Resulta ser que una función también es una relación que va de un conjunto A un conjunto B, pero tiene una principal característica, y la principal característica es la siguiente. Supongamos que el conjunto A tiene elementos de tipo X, y supongamos que el conjunto B tiene elementos del tipo Y. Entonces, una función es una relación que cumple lo siguiente. Para cada elemento X del conjunto A, solo se le puede asignar un único elemento del conjunto B. Es decir, este elemento X que está acá, solo se le puede asociar a un único elemento en el segundo conjunto. Y usted se pregunta, ¿y cuál es la diferencia con el concepto inicial? Es que cuando uno ve el concepto de relación, yo no sé si ustedes vieron el gráfico, pero vea qué interesante que pasa en el gráfico. ¿Ven este 3 que está aquí? Este 3 le está pegando tanto la O y le está pegando tanto a la P. Eso es una relación, claro, eso es una relación, pero no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque el 3 no le puede pegar a más de 2. Y además, este 4 debería tener una pareja, si es una función. ¿Ok? Entonces, cuando uno ve este diagrama, uno se da cuenta que es una relación, porque cualquier correspondencia es una relación, pero no es una función. Entonces hay que especificar muy bien que para que sea una función, cualquier elemento, de A, del conjunto A, cualquiera, todos, solo se puede asociar con un único elemento de B. Entonces, lo que estoy diciendo es, cualquier elemento del conjunto A tiene que asociarse con alguien de la derecha. Pero si se asóciese a lo más con uno del otro conjunto. Eso es el concepto de una función. Entonces, podemos decir que una función es una relación, pero no cualquier relación se considera una función. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, tenemos aquí un valor X, que es la entrada, y bajo la función va a retornar un f de x. Usualmente en matemáticas, la f de x se conoce como la y. Entonces, de ahora en adelante, cuando yo diga f de x, estoy diciendo que es el valor y. ¿Ok? Ese es el concepto, digamos, funcional. Veamos algunas observaciones importantes que tienen que aprender. El elemento y es lo que se conoce como la f de x. ¿Ok? El conjunto A es lo que se llama el dominio de una función. ¿Ok? Y el conjunto B es lo que se llama el codominio de una función. ¿Ok? La variable X se le llama variable independiente, que por cierto, la X, ¿qué significa? La X es una preimagen. Entonces, la X es una preimagen de un valor de Y, mientras que el valor Y se le conoce como la variable dependiente. Eso también se puede decir que la Y es la imagen de un valor de X. Y, por último, el ámbito o el rango. Ok. El ámbito o el rango, básicamente
ponerlo en palabras más sencillas, es el conjunto de las imágenes. ¿Y quiénes son las imágenes? Las imágenes son los elementos del conjunto B que se asocian con alguien del primer conjunto. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ver si quedó claro. Presten atención a este dibujo, porque este dibujo resume todas las características de una función. Entonces, para que les quede claro qué es una función, primero que todo, yo tengo acá un conjunto A y tengo un conjunto B. Entonces, de entrada, esta burbujita que yo la pinto en color verde, esta burbujita se considera el dominio. ¿Por qué? Porque el dominio es el conjunto de todos los elementos del primer conjunto. ¿Ok? Pues resulta ser que como el dominio tiene los valores de X, porque recuerde que cuando uno está trabajando, esto en el fondo representa los valores de X y esta burbujita bueno, ahorita explico quién es la X y quién es la Y, pero de momento la X son estos valores de aquí. Entonces, como el primer conjunto están los valores X, entonces yo puedo decir que esta burbujita en color verde es el conjunto de las preimágenes, así se puede llamarle al dominio, el conjunto de las preimágenes, o también se le llama el conjunto de las variables independientes. Cualquiera de estos tres nombres, el dominio, el conjunto de las variables independientes y el conjunto de las preimágenes, representa el mismo concepto. Ahora vámonos al lado derecho. Al lado derecho hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque si uno agarra el conjunto B es lo que se llama el codominio. Pero resulta ser que en el codominio hay elementos que no se asocian y hay elementos que sí se asocian. Voy a enfocarme en aquellos que sí se asocian. Aquellos elementos que sí se asocian con alguien del primer conjunto, que por cierto es la burbujita en color rojo, esos elementos van a formar lo que se llama el ámbito. Entonces, el ámbito y el codominio no necesariamente es el mismo conjunto. A veces son iguales, a veces no lo son. Pues resulta ser que estos elementos que están en una burbujita azul es lo que uno llama la Y, que son los elementos que se asocian. Esos valores de Y también se le puede llamar el conjunto de las imágenes o el conjunto de las variables dependientes. Es decir, hablar del ámbito, hablar del conjunto de las variables dependientes y hablar del conjunto de las imágenes es el mismo concepto. ¿Ok? Entonces, de esta forma hemos introducido el concepto general de una función. Entonces, de ahora en adelante vamos a usar esta notación. Cuando yo ponga F, dos punticos, A, flecha, B, posiblemente esto ya lo han visto, pero esto lo que significa es que este conjunto A representa el dominio, que por cierto el dominio se escribe así, se escribe una letra D mayúscula, subíndice F, así se escribe el dominio. Y el conjunto B, ahora en adelante, representa el codominio, que por cierto el codominio se escribe así, una letra C mayúscula, subíndice F. ¿Ok? Entonces, de esta forma, hemos introducido concepto formal de función. Ahora, veamos algunos ejemplos básicos de cómo saber identificar una función o no, o una relación que no es una función. Ok. Eh, por cierto, estas burbujitas se llaman diagramas de Venn. Entonces, cuando un profesor le diga a usted, hágame un diagrama de Venn,
que por cierto, Ben es el apellido de un matemático, significa que me haga este tipo de burbujas o óvalos o círculos, como ustedes lo quieran ver. Resulta ser que aquí yo tengo la relación A, la relación B y la relación C. Vea qué interesante. La relación A y B son funciones, mientras que la opción C no es una función. Ok. ¿Alguien me puede decir por qué la opción C no es una función? ¿Por qué la opción C no es una función matemática? Alguien que pueda abrir el micrófono o escribir en el chat, ¿por qué creen que la opción C no es una función? Porque Q tiene más imágenes. Claro, porque la justificación es que Q no puede, no puede tener, exacto, no puede tener más de una imagen. Ahí está teniendo dos imágenes. De hecho, sí, no, puede tener más de una imagen. ¿Ok? En el caso de las otras dos, no hay problema. Lo que sí tiene que garantizarse es que cualquier elemento del primer conjunto tenga se asocien con alguien. ¿Ok? Vea que aquí Q y R le pegan a N, eso no hay problema, y aquí le pegan de uno a uno. ¿Ok? Ahí sí uno puede saber cuándo es una función o no es o no. También lo pueden poner con una tabla. Recuerde que la tabular significa una tabla. Entonces, yo le puedo dar a ustedes una tabla de tal forma que la tabla, la primera fila son los elementos X, o sea, las preimágenes, la segunda fila representa la y entonces, vea qué interesante. En este caso, solo la A, solo en la primera tabla es una función, pero la tabla B no es una función. Ok, ¿por qué la tabla B no es una función? Básicamente algo similar al ejemplo del diagrama. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que este 10 se asocia al 8 y este 10 se asocia al 14. Es decir, usted tiene acá el par ordenado 10,8, pero al mismo tiempo tiene otro par ordenado 10,14. Y eso no puede darse. En el caso de una función, eso no podría suceder. Entonces, la razón por la que no es función es porque el 10 tiene más de dos, o sea, básicamente es porque el 10 no puede tener, no puede tener más de una imagen. Esa es la razón. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo saber cuándo eh, cuando una, una relación es una función. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una gráfica? Ahí es un poco más interesante el asunto. Entonces, vamos a recurrir a un concepto que se llama el test de la recta vertical. Ok, ¿qué significa el test de la recta vertical? Ok, lo primero que todo, chicos, esto que está acá es un plano cartesiano. De hecho, se le llama plano de coordenadas o plano cartesiano. Hay varios nombres. Se le llama plano de coordenadas. Lo que está pintado en color gris es lo que se llama la gráfica. De hecho, se escribe con A. Una cosa es el gráfico y otra cosa es la gráfica. Ahorita le voy a explicar la diferencia, pero esto es una gráfica de una función. Resulta ser que cuando uno tiene una gráfica, uno lo que hace es trazar una línea horizontal, una línea vertical. ¿Ven esta línea que está punteada? Esta es una línea vertical imaginaria que uno la grafica. Resulta ser que para que la gráfica sea una función, una gráfica es una función si ninguna recta la corta más de una vez. Es decir, ¿por qué la primera gráfica es una función? Porque la línea solo corta una única vez. Si una línea vertical solo corta una única vez en cualquier trayecto, de hecho, si usted quiere trazar, si puede trazar una línea aquí,
No importa dónde trace la línea. Si solo la corta una única vez, eso sería una función. Pero ¿qué pasa cuando una línea corta dos o más veces? Ok, cuando la línea corta dos o más veces, en este caso, la conclusión es que no es una función. ¿Y por qué no es una función? Bueno, porque básicamente lo que está diciendo usted es que el valor A se asocia a dos elementos distintos, al elemento B y al elemento C. Y entonces claramente no es una función, porque el problema es que A, voy a ponerlo aquí, el elemento A no puede tener o no puede asociarse con más de un elemento, con más de un elemento, con más de un elemento. Esa es la razón matemática de por qué cuando uno traza una línea vertical y corta dos o más, sencillamente no es una función. Eso se le llama el test de la recta vertical. Entonces, otra forma de yo saber si es una función o no es usando la gráfica. Por ejemplo, veamos la gráfica de la D. Resulta ser que si yo trazo una línea vertical, claramente esa línea está cortando más de una vez. De hecho, la está cortando en ese caso 4 veces. No importa que la corte 4, 3 o 2, ya ahí automáticamente usted dice, esta cosa no es función. Igual pasaría con la opción A. Vea que la opción A, si usted traza una línea justamente en ese tramo, ¿qué está pasando? Lo que está pasando ahí es que está cortando una, dos, tres, aquí es una, dos, tres, cuatro, y sencillamente no es una función. Entonces no es función por lo que está pasando. En el caso de las otras, sí es función. Esta sí es función y esta sí es función. ¿Por qué? Porque si te empieza a trazar líneas en cualquier parte de la gráfica, solo va a cortar una única vez. Y en el caso de esta gráfica, solo va a cortar una vez. Aquí también, inclusive en los picos. Si usted traza un punto en los picos, pues solo está pasando por el pico, nada más. Ok, entonces cualquiera de esas gráficas, la opción B y la opción C sí serían funciones. Las otras definitivamente no lo son. Ok. Y ya para terminar esta primera parte conceptual, quiero hacer la diferencia entre la gráfica de una función versus el gráfico de una función. ¿Ok? Uno creería que es lo mismo, nada más que uno está termina con O y otro con A, pero en realidad no es lo mismo. Son dos conceptos distintos. Ok. Primero que todo, el gráfico, el gráfico de una relación, de hecho lo voy a hacer así. Esto que está pintado en color verde. ¿Qué es el gráfico? El gráfico básicamente son el conjunto de pares ordenados. Entonces, cuando usted pone la letra G sub F, usted pone el conjunto de todos los pares ordenados. Este conjunto representa el gráfico. Mientras que la gráfica, lo que usted va a hacer es representar esos elementos del gráfico. Entonces, a partir del gráfico, usted podría representar los elementos en un plano cartesiano. Entonces, claro, ya la gráfica es representarlo en un plano cartesiano. Entonces, usted puede decir, mira, profesor, este punto que está acá representa el punto X1, Y1. Muy bien. Este punto representa X3, Y3 y este punto representa X2, Y2. Entonces, esa es la diferencia de que el gráfico son el conjunto de pares ordenados y la gráfica es representar esos puntos en un sistema de coordenadas X,
y y. ¿Ok? Entonces, ese sería la, la primera parte del concepto de una función.